Les voy a contar que este mano a mano ha sido pospuesto. En realidad, los avatares de la historia política que estamos viviendo han condicionado nuestra agenda y la agenda de nuestro invitado sobre todo. Pero como si un hilo mágico surciera algunas complicaciones, esta semana, que es una semana importantísima para la democracia de nuestro país, se dieron las condiciones. Y aquí tenemos a Gerardo Caetano. Bienvenido. Gracias, Marinés. Tenemos un pretexto sobre nuestra mesa de trabajo y si había necesidad de tenerlo, podemos disculparnos en él, aunque siempre es gratísimo contar con la presencia y sobre todo con la inteligencia de Gerardo. Es ese libro, un libro que habla muy bien de la trayectoria de Gerardo Caetano y de cierto reconocimiento a nivel internacional que es muy bueno consignar también, porque es tiempo de cosecha. Bueno, vamos a ver. Este es el capítulo Uruguay de una serie que a nivel internacional recorre cada uno de los países de nuestra América vistos a través de la mirada de un historiador. ¿Quién encargó este trabajo? El Colegio de México, que es quien edita esta colección, es una de las instituciones académicas más prestigiosas de México. Y tiene esta colección que empezó en los años 70, la inauguró nada menos que Daniel Cosío Villegas, un prócer de la cultura y de las ciencias sociales mexicanas, y viene desarrollando desde entonces historias mínimas, no solamente de los países del continente y del mundo, sino también de procesos. Tiene algunos requerimientos muy exigentes, tiene que tener una determinada extensión, no puede tener citas, tiene que tener un rigor académico extremo, pero al mismo tiempo construir un estilo de escritura que pueda ser amable no solamente para un lector no comprometido con el estudio del tema, sino también para un lector extranjero, porque esto es divulgado en toda América Latina, pero también en Europa y otros países porque se traduce al inglés. El Colegio de México ha seleccionado a Gerardo Caetano para la historia mínima de Uruguay. Aquí está toda, o toda la que consideró Gerardo Caetano que tenía que poner aquí. Para presentar a nuestro invitado, este mano a mano se ha preparado de esta manera. El miércoles 30 de abril de 1958 nació en Montevideo Gerardo Caetano Argain, quien como todo niño uruguayo soñaba con ser jugador de fútbol. Ya le pegaba bien en los partidos escolares en los Maristas, más tarde en Defensor e incluso en la selección nacional. Tenía 17 cuando se rompió los ligamentos cruzados y tuvo que entrenar el doble para jugar junto al plantel de aquel Defensor que se coronó campeón uruguayo en el 76, rompiendo la hegemonía de los grandes en la era profesional. Estando en la selección sub-20, jugó contra Maradona y quedó tan impresionado que se distrajo y se olvidó de marcarlo. Defendió a la Celeste en el Mundial Sub-20 de Túnez en el 77, donde quedó claro que era un jugador diferente, cuando durante un día libre intentó convencer sin éxito a sus compañeros para ir al desierto a conocer ruinas históricas romanas. En esa época, Gerardo entrenaba de mañana y de tarde, y por las noches cursaba profesorado de historia en el Instituto de Profesores Artigas. Antes de cumplir 20 años, ya había publicado La empresa pública en el Uruguay, su primer trabajo académico. La lesión que arrastraba y la vocación por la historia lo obligaron a dejar el fútbol profesional. Tras egresar del IPA, se doctoró en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente grado 5 en la Universidad de la República, politólogo, miembro de las Academias de Letras y de Ciencias del Uruguay y miembro correspondiente de la Real Academia Española y la Academia Nacional de Historia en Argentina. No duda en declarar que es un hombre de izquierda y aunque José Mujica lo propuso como candidato para la presidencia del Frente Amplio, declinó la invitación porque aunque le gusta analizar la política, se aburriría muchísimo ejerciéndola.
Gerardo Caetano tiene 2 hijos, uno es psicólogo y el otro músico, y lleva en sus espaldas más de 150 publicaciones, siendo la más reciente Historia Mínima del Uruguay, un completo y detallado manual de historia nacional que nos ayuda a entender lo que somos gracias a conocer lo que fuimos, escrito con el rigor académico de un estudioso que cuando siente olor a pasto mojado, apenas puede contener las ganas de salir corriendo atrás de una pelota. ¿Algo para corregir? Nada, nada. ¿Se nada. siente el olor a pasto mojado? Sí, y es el más hermoso perfume que uno pueda imaginar. Claro que sí. Gerardo, qué suerte que apareció la historia, porque si no, te hubiéramos tenido futbolista. Bueno, es que yo sigo siendo futbolista. Ahí está. Porque, Dentro tuyo. como bien dice Juan Ricardo Facio, Bien. y se lo he escuchado a varios también, hay ciertos oficios y profesiones que se son para siempre. Y la de futbolista es uno de ellos. También docente. También docente, sin duda alguna. Sin duda alguna. Recuerdo que Pibel Devoto, a quien tuve el gusto de tener de profesor, decía que su sueño era morir en una clase. Como en un escenario, como dicen los músicos, ¿verdad? Bien, y esto de alguna manera es una suerte de construcción de un legado. No lo piensas así, no se da así, pero en definitiva es parte de lo que va a quedar. Es parte de ese camino que quizás diacrónicamente no nos tenga de protagonistas, pero ellas, las palabras que están aquí, van a estar. Y sobre todo la mirada de Gerardo Caetano que está aquí va a estar. Este es un momento político muy interesante para mirar a nuestro país y para mirar a América Latina. Y hay unas cosas bien simpáticas a lo largo de este texto en donde estamos todos, ¿no? Como por ejemplo esa mirada que tenía el hermano Damasceno. Tú te detienes en las miradas de hermano Damasceno o de HD cuando nos peleábamos en el IPA cuando teníamos rivalidades, los de historia con los de literatura. Entonces les decíamos los HD, que era como una manera de decirles... No los HDP. No, ni precisaba llegar a eso. A la P no precisábamos llegar. Con el HD ya era una manera de descalificarlos, era como decirles la peor manera de hacer historia. Atrevidos nosotros, ¿no? Jóvenes, jovencísimos y muy creídos, por cierto. Y en realidad, obviamente que ahora la historia no se hace a lo HD. Pero hay una cosa que tú reivindicas acá y que me parece que está... desde tu mirada, tiene que ver mucho con este momento histórico, y que es el fenómeno de la comparación. Hay unos mapas, los puedo mostrar, ahí está, ahora vamos a enloquecer camarógrafo, que también es un deporte hermosísimo. Hay unos mapas donde HD utiliza, en el arranque, utiliza el tamaño de nuestro país, yo lo tenía marcado pero lo largué, Dame que yo te... utiliza como dinámica justamente para fundamentar el tamaño de nuestro país y no habla solamente de la geografía, pero él lo hace desde lo geográfico. Voy a cámara 2, mostrando que dentro de nuestro país entran, por ejemplo, toda Inglaterra, que sería ¿verdad? Y aquí arriba está Bélgica, ¿verdad? Bélgica. Exactamente. Eso es el criterio que él utiliza. Bueno, obviamente que nos parece risueño en este momento. Pero fíjense que en el mapa de al lado están Suiza, ayúdame, Bélgica, Holanda, bien, Finlandia. Ahí está. Hablando de que no somos un país pequeño. Y él lo grafica, no me parece nada mal desde el punto de vista, si alguien nunca vio en los países de Europa y en estos tiempos, esta graficación. Pero lo interesante es que trasciende eso y habla de cómo podemos llegar a ser o a vernos como un gran país. La historia de HD es una historia fascinante, como tantas. HD era un cura francés, Gilbert Perret, que llegó en el Uruguay en 1897. Y como tantos inmigrantes se enamoró de este país. Se enamoró, murió 60 años después, en 1957. Y fue uno de los más exitosos elaboradores de manuales, no solamente de manuales de historia. Esos mapas están sacados del ensayo de Historia Patria, exacto, cuya primera edición es de 1903 y que se reeditó hasta los años 50 en forma interminable.
Gilbert Perret hacía historia reciente, ¿eh? Sí, sí. La reedición de cada tomo, de cada nuevo tomo, terminaba el año anterior. Pero tenía preguntas bien interesantes que venían de la comparación. Y una de las cosas que le enojaba es que los uruguayos se concebían a sí mismos como un pequeño país, un paisito. Y él decía, no, la comparación siempre es relacional. Exacto. El Uruguay cree que es un pequeño país porque está al lado de dos gigantes, Brasil y Argentina. Pero si estuviera, por ejemplo, en Europa, y entonces allí ponía los países europeos que cabían adentro del contorno. Tú piensas que Bélgica, que es un sexto de la geografía del Uruguay, tiene un nivel de importaciones y exportaciones similar al de todo el Mercosur en su conjunto. Ella solita. Ella solita. Y si sumamos Bélgica y Holanda, que es un poquito más de un tercio del territorio uruguayo, tenemos una economía que duplica la economía global de todo el Mercosur. Entonces lo que nos planteaba HD era precisamente qué significa ser un país pequeño. Y yo creo que eso es una gran pregunta y sigue siendo, y tal vez hoy más que nunca. Exacto. Yo digo, trabajando sobre tu material, digo, pero ¿qué momento para hablar de esto? Claro. ¿Qué momento cuando miramos un Brasil en las condiciones en las que está, política, económica y socialmente, y para mirar una Argentina, y estos días, más que nunca, para transponer la cordillera y mirar un Chile? Claro. Ayer yo leía palabras de Isabel Allende, a quien la conocemos desde la literatura y desde esa suerte de realismo mágico. No estoy hablando de la política, sino de la literata. De la hija del expresidente Allende, sino de la sobrina, que es literata, y ustedes seguramente la conocen, la de la Casa de los Espíritus. Y ella hablaba de este Chile y de esta enorme bonanza económica que, sin embargo, nunca se repartió de una manera que atemperara las desigualdades, todo lo contrario. Y ahí está, bueno, las preguntas profundas. ¿Qué es un país modelo? Bien. ¿Cuántas veces nos han planteado el modelo de Chile? ¿Cuántas veces nos han planteado, por ejemplo, en estos últimos años, el modelo de Paraguay? Y así podríamos seguir. ¿Cuántas veces se ha planteado incluso el Uruguay como país modelo? Bien, piensa, Chile. Cuando terminó la dictadura chilena, Chile tenía 45% de pobreza. 45% de pobreza. Y tenía una enorme desigualdad. Chile históricamente ha sido un país muy desigual. Cuando transcurrieron los 20 gobiernos de la Concertación, esa alianza entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, junto con otros partidos menores, y vino el primer gobierno de Piñera, la Concertación le entregó a Piñera una sociedad chilena con un 15% de pobres. ¿De 45? A 15. Bien. Pero le entregó un Chile igual de no igualitario que el que había recibido de Pinochet. Y en Uruguay eso no se entiende. ¿Por qué? Porque había un gigante que a comienzos del siglo XX estableció una idea que para él era el núcleo duro del país modelo. Estoy hablando de Valle de Ordóñez, que dijo en una carta que le enviaba desde Europa a Domingo Arena: Arena, aprovechemos estos tiempos de formación para hacer un país modelo en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. ¿Tú sabes lo que dijo Alejandro Beck Villegas, el ministro de Economía que nombró la dictadura en 1974 y que venía del vallismo, esa deriva del vallismo adentro del Partido Colorado, venía de la lista 15? Dijo... Lo tenés de acápite en uno de tus capítulos. Claro. Así que por eso lo tengo fresquito, pero decilo tú. Para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Bien, entre esas dos expresiones hay un mundo de distancia. Exacto. Hay un mundo de distancia. Una cosa es entender a una sociedad que debe construir dinamismo económico, pero desde la igualdad,
que debe reafirmar la libertad, eso que decían los ingleses de los artiguistas, hablan alto de libertad, pero al mismo tiempo afirmarla en una sociedad aplebeyada. En el siglo XVIII había un lema en todo el Río de la Plata, en todo el virreinato del Río de la Plata. Todos los caudillos lo utilizaban. Naides es más que naides. El Chacho Peñalosa, caudillo federal argentino, tenía en el mango de su facón el lema, Naides es más que naides. Bueno, Naides es más que naides, ¿en dónde sobrevivió? En el Uruguay. En la Argentina ya es un lema desconocido, pero era un lema rioplatense. Entonces, esta sociedad, con todos sus problemas, con todas sus polémicas, con todas sus críticas, ha mantenido algunas referencias que de alguna manera construyen nuestra matriz de identidad. En primer lugar, la democracia. Bien. Acá los pleitos se dirimen en las urnas, nunca somos más valientes que en el cuarto secreto, y esto es una gran valentía. Nuestras grandes épicas son electorales, y ahí todos son iguales, naides es más que naides. Y junto a eso, un Estado social que hace que el dinamismo económico, el crecimiento económico tenga que ser redistribuido. Tú piensa Chile, piensa lo que hemos escuchado, la atrocidad que hemos escuchado de la esposa del presidente Piñera. Alienígenas. Hay una invasión alienígena y vamos a tener que perder algunos de nuestros privilegios. De nuestros privilegios. A uno se le duele hablar de que uno tiene privilegios, le da vergüenza. Claro. Bueno, y esa los tiene, sociedad... ¿no? Indefectiblemente, claro. Seguramente tiene una vida mucho más privilegiada que otros. Claro, pero bueno, en el Uruguay eso, por supuesto que hay ricos y pobres, y por supuesto que hay desigualdad, y que hay muchos problemas, pero democracia y distribución social son como dos caras de una misma moneda. Y tiene que ver con nosotros y tiene que ver con esta sociedad de inmigrantes que volvemos a ser en el siglo XXI. Gerardo, el epílogo que va en este libro con el número 20, ya que empecé por ese HD que de alguna manera lleva las primeras líneas, el libro cumple, ¿no? Tiene la cantidad de páginas que te dijeron, te ceñiste ¿Sabes acá. cuántas veces tuve que corregir y corregir y corregir? Y sacar. Y sacar, y peinar. Y sacar, y sacrificar, y peinar. A carta cabal, como se dice, que nunca sabemos bien lo que quiere decir, el epílogo tiene justamente una cápite que es de José Mujica. Y es del año 2010. Y tú utilizas esta frase que a mí me parece que hoy, jueves, a 4 días de la contienda electoral, dice así: no está fácil navegar. Las brújulas ya no están seguras de dónde quedan los puntos cardinales. Es un fragmento de su discurso, del discurso inaugural de su presidencia. Y yo creo que pone de relieve buena parte de lo que vivimos. Para caminar necesitamos mapas. El mapa no es el territorio. El mapa es una representación del territorio y siempre es discutible. Pero necesitamos puntos cardinales. El norte, el sur, izquierda, derecha, democracia, dictadura. Y esos puntos cardinales que son centrales, y podríamos seguir refiriendo otros posibles, bueno, hoy están confundidos. No solamente aquí, en el mundo, sino sería bastante difícil entender, bueno, cómo acá al lado tenemos a un presidente electo por el pueblo como Bolsonaro, o el drama gigantesco que vive el pueblo venezolano bajo la dictadura de Maduro, o en Europa como Hungría, con toda esa historia trágica, hoy está bajo la dictadura de Orbán, o Polonia, la dura Polonia, bajo ese gobierno absurdo de Kaczynski, y podríamos seguir nombrando. Pero eso... Y si llegara lo tan dramático, el tubo
en el que está metida toda la sociedad inglesa con el tema Brexit, por ejemplo, ¿no? Y el mundo anglosajón. Ahí está, que si llegara a ser, ¿verdad? Si llegara a esos extremos, ya no tienen cómo desatarlo. El mundo anglosajón que tiene de presidente a Trump en los Estados Unidos y de primer ministro a Johnson. Exacto. Hubiera sido impensable. Exacto. Hubiera sido impensable. Y bueno, yo creo que esa idea de puntos cardinales en entredicho es una idea que nos debe llevar a reflexionar, bueno, sobre cómo encontrar esos puntos cardinales y cómo, bueno, reconstruir la historia que siempre va a continuar. Yo intenté, me lo recortaron muchísimo, meter cultura, pero cuando Torres García dice nuestro norte es el sur, está discutiendo eso, y lo está discutiendo en una clave artística, pero también lo está discutiendo en una clave ideológica, en una clave filosófica. El libro es un libro que, como todo libro, es una selección. El libro es un cúmulo de inclusiones y a veces crueles exclusiones, en el sentido de que uno, al igual que cuando recuerda, toma y deja, pero trató de ser una reconstrucción fiable, sustentable, entendible de la historia uruguaya en la larga duración, para ayudar a pensar. Para ayudar a pensar, ¿se puede comprar acá? Está en todas las librerías. Perfecto. Caetano, un genio. Digo, no es para pensar esto, es como para disfrutar. Este es el momento de disfrutar. Un amigo. Me impresiona su verborragia clara y precisa. Chapó. Ah, no, Chapó es María Inés, perdón. Hermosas personas, saluda, perfecto. Espectacular mano a mano. Pero ser pobre es dignidad para Herrera. Es dignidad. Para Herrera, que no era rico y pobre, por suerte mis hijos como pobres estudiaron. Por suerte vivo en democracia. Se me quedó un poco trabado, pero, no, pero es perfecto. Está muy bien. ¿Sabes un uruguayo emblemático? Sí. Emblemático, ¿eh? Para mí, tal vez el uruguayo más admirable, Enrique Iglesias. ¿Sabes cómo empieza Enrique Iglesias su currículum? Uruguayo nacido en Asturias. Vino a los 3 años y sus padres eran almaceneros de un barrio popular. Y luego, a través del trabajo y desde muy joven, presidente de banco, presidente del Banco Central, presidente de la CIDE, secretario general de la CEPAL, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un uruguayo universal, extraordinario. Bueno, esa es la historia del Uruguay. Nació bien pobre, nació inmigrante y a través del estudio, a través del trabajo, logró lo que logró. Por eso esa es la historia hermosa, la mejor versión de la historia uruguaya. Grande Pibel, dice Ana Cristina. Yo también quiero morir en un salón de clase. Amo ser profesora. Y dice, en París. Bueno. París bien vale una misa. Me encanta, dice María José Luzardo. Escuchémoslo justo antes de las elecciones, con errores y defectos, pero tenemos una sociedad bastante equilibrada. Hay mucho por hacer, pero se está en camino, dice esta persona que nos está viendo. Bueno, ¿por qué es miembro de la Academia de Letras? Preguntan, siendo historiador y no profesor de lengua o lingüística. Bueno, te habla la hija del sillón José Enrique Rodó de la Academia Nacional de Letras. Menos, Mi padre fue dos periodos presidente de la Academia Nacional. Y sigue siendo, y sigue estando contra nosotros. Pero bueno, no es así, la Academia no es por lingüismos. No, y en la Academia está Juan Grompone, que es ingeniero, está Gabriel Pelufo, que es arquitecto y el gran historiador del arte. Hay muchos oficios, por suerte. Está Oscar Sarlo, que es abogado. Jurista. Hoy cuando llegué se iba el ministro de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, que es otro académico. ¿Presidente de la Academia? En este momento, en ejercicio. Perfecto. Muy interesante lo de los mapas. No es novedad para mí, dice Gloria. Allá por la década del 60... mi maestra nos hizo ver la pequeñez territorial de esos países europeos. Lástima que no lo valoran los uruguayos en general.
Eso es cierto. Yo recuerdo que a mí me tocó ir a la escuela pública, por cierto, en tiempos en los que estábamos viviendo el milagro holandés. Entonces pasamos todos los años, los 6 años de la escuela, viendo cómo Holanda le ganaba terreno al mar. Y era un milagro mixto entre el milagro tecnológico, que sí, que obviamente se podía hacer, y esa voluntad que tenía ese pueblo, que nosotros lo teníamos, bueno, no sé, qué sé yo, metido en los tulipanes, en la puntualidad y en otras historias. Y sin embargo, tenía todo eso. Gerardo, se nos acabó el tiempo y siempre es gratísimo charlar contigo, sobre todo por lo fermental que puede ser cada uno de estos encuentros. Muchas gracias por venir. No. Sé que el olor a pasto es el que más te emociona, pero el olor a urna también nos hace mucho bien a todos. Ah, absolutamente. Mirá, de los primeros recuerdos que tengo, de los primeros, estoy yo bien chiquitito, de la mano de mi padre. Y una larga cola de votantes. Y papá, que se agachó, se tenía que agachar mucho para verme, yo era el menor de 4 hermanos, y me dijo, ¿ves eso? La cola de votantes. Eso es el Uruguay. Nunca lo voy a olvidar, y nosotros que vivimos la dictadura sabemos que ese mástil al que tenemos que aferrarnos es la utopía uruguaya por excelencia. Gracias a Gerardo Caetano por esta visita en este Mano a Mano. El libro está en librerías. Es una mirada a lo largo de toda la historia de nuestro país, un reconocimiento a nivel internacional no solo para él, sino también para nuestro país, que se deja mirar, estudiar y, bueno, y peinar de alguna manera por este hombre que hemos tenido el gusto de recibir esta mañana y que admiramos siempre. Gracias, Gerardo. Hasta la vuelta. Siempre hasta la vuelta. Hasta pronto. Siempre Muchas hasta gracias. Pronto. Cerramos el Mano a Mano. El libro está en librerías. Es bella la edición y es esta historia mínima. Vaya si hemos aprendido a leer en las historias mínimas. Con un Alpuy, nada menos. Nada menos. Yo primero dije, primero pensé eso, primero que lo confundí y después dije, no, es Alpuy. No te voy a decir con quién lo confundí, porque es un primo hermano y del mismo taller. Exacto. Cerramos el Mano a Mano, amigos. Elijan leer y profundizar en librerías.